jóvenes en TV, bienvenidos a nuestra sección de artes, el arte en tus manos. Hoy hablaremos del eje de los tesoros a la memoria. Los saludamos Fernanda y Alfredo. El día de hoy vamos a hablar de algunas de las funciones de la fotografía. Sí, la documental y la artística, y cómo podemos entretejerlas para comprender mejor hechos históricos y también comprendernos a nosotros mismos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida antes de las fotos? Bueno, hoy en día estamos acostumbrados a sacar nuestro teléfono y tomarnos fotos. Plasmar recuerdos en donde queramos, pero antes no era así. Antes tenías que posar frente a un pintor durante varias sesiones, y si no es eso, pararte durante 30 minutos enfrente de una cámara. ¿Te imaginas? Sin embargo, el sentido de trascendencia del ser humano lo ha llevado a buscar maneras de dejar huella de su vida a lo largo de la historia y de decir estuve aquí y no necesitaba fotos para hacerlo. Desde hace muchísimos años, el hombre ha intentado dejar sus testimonios de lo que ve, lo que vive o lo que imagina. Por ejemplo, estas manos pintadas con pigmentos sobre las rocas son de aproximadamente 40,000 años antes de Cristo. Están en el monte El Castillo, en Santander, España. Pero podemos encontrar más ejemplos en muchísimos otros lados. ¿En tu localidad hay algún lugar donde guarden y almacenen testimonios de otras épocas? Pregúntale a tus papás. ¿Seguro que sí? Ve por tus papás, tráiganse el álbum o la caja de fotos familiares. Esos álbumes o cajas almacenan los testimonios de la época y los recuerdos familiares. Seguramente esas fotos pasarán a las siguientes generaciones, si es que no vienen ya desde tus abuelitos. ¡Wow! No lo había pensado de esa manera. Por eso, las fotografías son como una máquina del tiempo que nos permite visitar el pasado y comprenderlo con más elementos, porque nos ayuda a contextualizar lo que vemos, y las fotografías son testimonios de una época y nos dan muchísima información de lo que ocurría en ese momento a través de los paisajes, la arquitectura o la ropa. Para saber un poco más, tenemos a una invitada de lujo, Natasha Pastrana. Ella es fotógrafa y ha expuesto su trabajo en museos y galerías nacionales e internacionales. Ha publicado fotografías en diferentes revistas especializadas y su obra se encuentra en diferentes colecciones, en México y el extranjero. Además, es una apasionada de la historia de la fotografía y de las técnicas antiguas, misma que enseña la Escuela Activa de Fotografía. Uno de sus últimos proyectos fotográficos investiga sobre la identidad e historia de su padre. Se zambulló en los archivos fotográficos y documentales de su papá y poco a poco fue reconstruyendo y reinterpretando la relación con él. Y por si fuera poco, nos enseñará a hacer un antotipo. ¿Tú sabes lo que es eso? Tiene que ver con la luz, el arte, la fotografía, pues aquí lo aprenderemos. Pero bueno, Alfredo, ya no le hagamos tanto de emoción, vamos a platicar con ella. Pues hola, ¿qué tal, Natasha? Muy buenas tardes y gracias por esta entrevista. Primero que nada me gustaría preguntarte, ¿nos podrías contar un poco del proyecto que has desarrollado a partir de los archivos de tu papá? Bueno, estoy desarrollando un fotolibro en el que se narra la historia de mi padre a partir de que regresa a Portugal, porque él se autoexilió durante la dictadura, y estoy trabajando con todas esas imágenes que hay de cuando él era piloto, interviniéndolas para el fotolibro. Y bueno, Natasha, ¿cómo has intervenido tú los archivos de tu papá para poder comprenderlo mejor en el libro?
Bueno, básicamente los he intervenido haciendo lo que hizo digamos, la policía judicial de allá, lo que hizo con sus archivos, lo he hecho yo como su hija y ha sido horrible porque lo que he hecho es triturar documentos y después volverlos a pegar, como si te encontraras las tiritas y luego las vuelves a pegar. Los he yo quemado y reconstruido, o los arrugo y después los escaneo. Más o menos es ese tipo de cosas las que he estado trabajando, para que se entienda que todos esos documentos pues prácticamente los tiraron a la basura, los quemaron, los desecharon de su expediente y finalmente es como si yo los hubiera recuperado, ¿me explico? Es como una metáfora, aunque realmente mi padre tenía muchas copias de esos documentos y de esas fotos, entonces es lo que me salvó para poder hacer el libro. Y al momento de empezar este proyecto de tu libro, ¿cómo reaccionó tu papá al saber que estabas haciendo todo esto? Porque yo tengo esa pregunta porque nos has contado que has hablado con él, que le has preguntado cosas sobre cómo era su vida, con sus documentos que aquí vemos ahorita, pero ¿cómo reaccionó él al saber que estás haciendo pues, este libro para él y para ti, más que nada? Él estaba súper emocionado. Bueno, el pobre hombre no paraba de buscar documentos de hecho él encontró muchas cosas a raíz de que yo le empecé a preguntar, porque empezó a bajar cosas del closet y cajas y todo, y empezó a encontrar hasta más cosas que ni se acordaba que tenía, ¿no? Increíble, la verdad sí fue como súper padre para él y para mí. Aunque la verdad, yo al principio, cuando yo empecé a hacer esto, fue como súper intuitivo, no lo pensé, no lo racionalicé, simplemente yo empecé a hacer este trabajo de quemar, de romper, de todo. Y ya que hice todo esto, dije, ay, creo que a mi papá igual no le va a gustar esto, ¿no? O no va a entender que es como una herramienta para comunicar esto, ¿no? Entonces dije, papi, rompí muchos documentos y todo, bla, bla, y le empecé como que a explicar de qué se trataba, ¿no? De qué iba todo este asunto. Concepto. Y no, lo captó en 2 segundos. Me dijo, no, está increíble. Le empecé a mandar, le dije, pero es que quemé, pero es que te tapé los ojos en tal foto, en la otra foto hay unas fotos, bueno, no traigo todo lo que he hecho, ¿no? Pero hay otras fotos en las que lo pongo muy blanco. Y a sus compañeros pues con los ojos tapados porque ellos no son importantes, digamos, para la historia, pero él completamente blanco, es como que se está desvaneciendo su historia, ¿no? Y me decían, está increíble lo que estás haciendo y yo confío en ti y tú hazle lo que quieras a las fotos y a los documentos, lo que quieras. ¿Se vale utilizar fotografías de otras personas para proyectos tuyos? Sí, por supuesto. O sea, te refieres como a la apropiación de imagen, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco como lo que hacía Andy Warhol. De hecho, es uno de los recursos del arte contemporáneo. El utilizar fotografías de otra persona y al intervenirlas, le das tu toque personal y las conviertes en propias. Depende del artista, es como el toque que le da. Se puede intervenir de muchas formas, lo puedes hacer de forma digital, lo puedes hacer en forma de collage, así manualmente, cortar, pegar, escanear, lo puedes hacer con hilos. Últimamente se trabaja mucho con hilos y de hecho yo estoy como metiéndome en eso y es como súper interesante. Entonces sí se puede intervenir de muchas maneras. ¿Cómo es eso de los hilos? ¿Qué hacen? Pues puedes coser o puedes poner a 2 personajes separados en fotos y unirlos con un hilo, ¿no? Como que das a entender al espectador que hay un vínculo entre ambos. O alguna herida, pues la puedes coser literal, o sea, puedes coser el papel, no sé, más o menos ese tipo de cosas son las que estoy haciendo ahorita. ¿Cuándo un documento histórico se transforma en arte? Cuando cambias completamente su objetivo, es decir, cuando como artista lo intervienes, lo manipulas, cambias completamente el objeto para el cual fue hecho el documento, ahí es cuando lo puedes convertir en arte. La fotografía puede ser ambas cosas, depende de para qué fue hecha, por quién fue hecha, no sé, depende de la factura, depende de muchas cosas para poder ser considerada arte o para ser considerada documento. No sé, es que la fotografía tiene miles de posibilidades, a mí me fascina. Lo primero que me atrajo de la fotografía, la verdad, bueno, a mí me empezó a encantar como a los 14 años, pero en mi casa no me apoyaban. Bueno, yo tenía un padrastro y él no entendía para nada que yo tuviera estos gustos y no saben la locura que fue. Yo me compré mi primera ampliadora yo con mi dinero
viejita en un lugar así de cosas usadas. Y yo no sabía imprimir, pero dije, a ver cómo le averiguo, ¿no? Y yo empecé a tomar fotos, imprimir y todo. Y a mí lo que me empezó a encantar era como la magia que tiene la fotografía, ¿no? De que metes una foto al revelador y empieza a aparecer la imagen. Eso es wow. O sea, eso es increíble. Y ya cuando empiezas a entender bien los procesos, ¿no? De que lleva un tiempo, de que la apertura de diafragma, de qué logras con cada cosa, de que puedes trabajar con papeles más finos, de que puedes trabajar con grados el papel y te da más contraste. Entonces, todo eso es increíble, ¿no? O cuando tienes un problema de luz en la calle y no lo puedes solucionar, o es de noche y puedes poner tu cámara en un tripié y dejarla mucho tiempo. Por ejemplo, yo soy muy autodidacta, entonces yo leía de muchos fotógrafos y veía que Kudelka, que es un fotógrafo que me encanta, tenía unas fotos de gitanos increíbles y entonces había unas que tomaba haciendo unos cuartos que estaba muy oscuro, entonces él dejaba la cámara pues el tiempo que podía, pero cuando revelaba era la magia. Porque él metía a revelar el rollo y lo dejaba toda la noche con el revelador muy diluido. Eso es algo que a mí jamás se me hubiera ocurrido, ¿no? Que siempre te enseñan que el chaca y que tienes que el tiempo porque se te pasa. Y lo viendo, checando. No, hombre, él hacía unas diluciones así 1:100 casi y dejaba toda la noche el negativo ahí en el tanque y en la mañana vaciaba el revelador y ya seguía con el proceso y el fijador. Le quedaban unas fotos, no sé si ustedes conocen el trabajo de Kudelka. Pero yo empecé a practicar como muchas cosas que leía de esa forma y yo hacía mucho fotografía análoga antes. Ahorita ya no, porque es más difícil conseguir el papel, porque aparte es muy caro, pero dicen que ya viene como la nueva ola y la nueva moda y en una de esas regresa todo lo que era así. Ya lo vintage es lo nuevo. Todo la magia que tiene la fotografía a mí me encanta. Eso fue lo primero que me inspiró. Y después, cuando empecé a aprender más de fotografía, pues que puedes manejar el lenguaje para expresarte, para decir las cosas como tú quieres, pues sí, me parece algo increíble, me encanta la foto. Bueno, yo no hacía mucho este tipo de cosas. Sí hacía cosas como medio raras cuando hacía análogo. No sabía yo usar bien Photoshop ni nada, ni le veía necesidad. Y sí llegué a rayar negativos y a esgrafiar con algún objetivo particular para alguna foto. Pero bueno, básicamente yo tuve como que 2 series muy exitosas. Una fue la de las sirenas y otra fue la del circo. La de las sirenas gané una beca Jóvenes Creadores hace años con esa serie, que eran unas sirenas como, bueno, eran en blanco y negro y como muy, ¿cómo les diré? Como muy oscuro, como un poco tétrico el mensaje, ¿no? Y después que empecé a hacer el circo, justo en el 97 empecé a hacer el circo, simplemente porque se puso un circo cerca de mi casa y me llamaba mucho la atención. Mi hija acababa de nacer, estaba chiquita y ya yo le decía a mi marido, ay, cuídala tantito el sábado, y yo me iba como 3 horas, ¿no? Total que me hice súper amiga de los del circo y ya me dejaban entrar cuando se me daba la gana y yo entraba a los ensayos y yo entraba a todas partes y me iba tras bambalinas, tomaba fotos donde yo quería, literal, increíble. Entonces empecé a hacer como una serie del circo, ahí tomé muchísimas en blanco y negro. Y de algunas fotos que me salieron barridas, cuando les empecé a ver en el laboratorio, dije, wow, esto es lo que yo quiero. Entonces, las fotos bien hechas, pues, se las empecé a regalar a ellos.
Ellos estuvieron ahí como 4 semanas. Se las llevaba, sus fotos se las regalaba y todos los barridos me los empecé a quedar y empecé a ver cómo hacer esos barridos mejor. Y de ahí empecé a hacer toda esa serie que más o menos la hice 10 años. O sea, yo trabajé el circo del 97 al 2007 y después el circo evolucionó un poco porque ya lo empecé a hacer en color después. Entonces es una serie que tiene muchas imágenes en blanco y negro y muchas imágenes en color. De hecho, las de color, después me dieron una beca en el Estado de México, la beca FOCAEM, durante un año y concluí ese proyecto. Y después la revista Luna Córnea me las publicó. Entonces empecé a hacer como puros barridos y aparte a tomar fotos de las sombras. O sea, en vez de tomar al personaje principal, veía su sombra deformada y tomaba foto de la sombra. La foto de la sombra era increíble. Entonces, empecé a tomar todo este circo que era como fantasmagórico, pero mucho para dar la imagen al espectador, bueno, la idea de que el circo es algo completamente efímero. O sea, hoy llega un circo cerca de tu casa, está 3 semanas y bye, no los vuelves a ver jamás. Y el circo es así, es itinerante, se mueve. Entonces era como un poco para dar idea de esta realidad tan extraña que viven en el circo. ¡Wow! Bueno, pues muchísimas gracias, Natasha. La verdad ha sido todo un aprendizaje estar contigo. Gracias por venir al programa. Y bueno, pues queremos saber si nos puedes enseñar alguna técnica antigua, pues para que la podamos trabajar en nuestra casa. No sé. Claro que sí. Lo que les tenía planeado enseñarles es el antotipo. Fue inventado por John Herschel en 1842. También él inventó el cianotipo, que es muy famoso. El antotipo no es tan famoso, pero es como muy fácil de que lo puedan hacer en casa los chicos. Lo que hacemos es aprovechar las propiedades fotosensibles de las plantas y también pues, lo podemos trabajar con especias. Y la forma de trabajarlo es la siguiente. Si tienes una especia, de preferencia que escojas un color llamativo, puede ser curry, paprika, también lo puedes trabajar con canela y la proporción es 1:4 con respecto al alcohol. Entonces una cucharadita de la especia por 4 cucharaditas de alcohol, haces muy bien tu mezcla y después sobre un papel de algodón sería lo ideal, pero si no tienen sobre una cartulina, con una brochita emulsionan y tienen que hacer esto 3 veces para que agarre bien. Entonces emulsionas, secas con la secadora, vuelves a emulsionar y así 3 veces. Y después, si no tienes un negativo grande, pues lo que haces es poner algunas plantitas que hayas tenido aplastadas en un libro, las colocas sobre el papel, le pones encima un vidrio y ya le pones unas grapitas. Y entonces esto lo pones al sol. Lo que sí tiene el proceso es que es como muy lento, más o menos se tarda de 4 a 5 semanas porque trabaja con la luz UV. Pero entonces lo pones en la ventana de 4 a 5 semanas y después ya lo destapas y ya puedes ver el resultado. Lo que les recomiendo es no dejarlo y que le siga dando la luz UV después, porque se borra la imagen. Entonces lo puedes enmarcar con un vidrio que tenga protección a la luz UV o de plano tenerlo en un libro, ¿no? Yo los míos los tengo guardados en un libro y solo los enseño así y ya los vuelvo a guardar. Porque si le sigue dando la luz UV se va toda la imagen. Eso es lo malo de esta técnica, pero es muy bonita. También lo puedes hacer con los jugos de betabel, pero ahí sí sin alcohol, con jugo de betabel. Puedes aplastar zarzamoras y con ese juguito que suelta la zarzamora también puedes emulsionar.
Lo puedes hacer con cilantro, con flores, machacar flores y después con un trapito las exprimes y todo ese liquidito que sale con esas emulsiones. O sea, lo puedes hacer con todas las plantas y vegetales que se te ocurran. A los chavos les puedo decir que finalmente todos nos dicen, y se los digo por experiencia, no hagas nada así de arte porque te vas a morir de hambre. La verdad es que si te encanta y le buscas, sí la haces. No vas a ser millonario, no vas a ganar como un doctor o como un abogado, pero sí puedes vivir de esto. Si sabes moverte, si eres muy entregado, si eres creativo, si eres bueno en lo que haces, puedes vivir de la fotografía. Eso es lo que yo les diría. Si les encanta y les apasiona, estúdienlo. Ok, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Otra vez, nuevamente. Y gracias a ustedes, yo encantada. aprendimos mucho en este programa. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Me encantó descubrir que mis álbumes de fotos guardan información tan importante del pasado, de mi familia, de mi ciudad y de mi país. Sí, exacto. Tenemos a la mano una herramienta poderosísima para comprender mejor nuestra historia familiar y personal. Y aprender a hacer antotipos, qué fácil. Ya se me están ocurriendo un montón de ideas para dejar testimonio de mi historia, pero de manera creativa. Y quién sabe, tal vez mis nietos sepan más de mi vida y de mi contexto histórico que yo. Por hoy nos despedimos. Esto fue tu programa de arte, El Arte en tus Manos. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Haz este programa con nosotros. Escríbenos, opina y sugiere en nuestras redes sociales. Por ejemplo, presume tu antotipo y comenta cómo te fue. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima.